Y hoy es lunes, nos encantan los lunes. Los lunes y los viernes son los mejores días, digo yo, para trabajar. Porque los lunes uno agradece siempre que tiene trabajo. Y el viernes se va agradeciendo porque trabajó toda la semana, aunque para periodistas da igual, sábado y domingo. Pero son los días que más o menos, particularmente, yo no sé, hay gente que les gusta el miércoles porque dice es el ombligo de la semana y que están las cervecitas y toda la cuestión. Pero bueno, nosotros que ya estamos retirados, preferimos el lunes y el viernes. Y dice que esta tarde hemos invitado a unas personas que, gracias por su deferencia, gracias por estar acá, que está por primera vez también. Y os lo agradecemos, es un honor tenerlo acá. Nos referimos al abogado Enrique Ortiz Sequeira. Ya todo el mundo lo conoce. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente del Tribunal Nacional Electoral. ¿Sí es? Tribunal Nacional de Elecciones y Tribunal Supremo. Y Tribunal Supremo Electoral. Y ahora es Consejo Nacional. Ahora es Consejo Nacional Electoral. Solo van cambiando, las tres siglas siempre están, ¿verdad? La misma mona con diferente vestido. ¿Y hay alguna, no ha habido ninguna petición para que retorne Enrique Ortiz Sequeira debido a la experiencia que ha tenido ahí a uno de esos cargos? Carlos, primero muchas gracias. Muchas gracias realmente porque es un verdadero honor estar acá. Felicitarlo porque estas son instalaciones que están a tono con la modernidad tecnológica. Bueno, y alguien de tu experiencia siempre le saca el jugo a los entrevistadores. Mira, la materia electoral es una materia muy sui generis, porque lo que regula la materia electoral es la realidad política que vive cada país. Y el momento también, la coyuntura. Y los momentos, la cultura, la idiosincrasia política. Y eso no es fácil porque obviamente no hay una ley electoral universal. Hay principios electorales para tener estándares de calidad en los procesos electorales. Y hay diferentes órganos electorales. Fíjate que los Estados Unidos de Norteamérica no tiene un órgano electoral. Las elecciones son manejadas por los estados que dan un resultado electoral, pero no hay una autoridad per se que maneje el proceso electoral. Honduras ha venido sufriendo por diferentes etapas. ¿Qué tipo de órganos electorales hay? Bueno, dependiendo de las circunstancias. Hay órganos electorales totalmente independientes. Es decir, son escogidos por gente totalmente apolítica y que se dedica a garantizar la participación y la transparencia de los procesos electorales. Eso es, digamos, órganos donde se han superado muchas realidades políticas de cada país. Costa Rica es uno de ellos. Hay órganos eminentemente políticos. Tú decías que yo había estado en el Tribunal Nacional de Elecciones. ¿Cuál era la característica del Tribunal Nacional de Elecciones? Era un órgano eminentemente político. Se nombraban representantes de los partidos. Era menos hipócrita que lo que son ahorita. Porque son más hipócritas ahora. No, porque me parece que están tratando de decir que no hay ingrediente político en los órganos electorales, cuando todos sabemos que son nombrados políticamente. Sí. ¿Cuál es, digamos, la pequeña gran diferencia en este momento? Antes, el partido político te podía quitar en cualquier momento. Sí. Es más, podías haber sido nombrado hoy y el día de mañana ser destituido, porque tenías que gozar de la confianza. El paladar de la simpatía. Es más, tenías que ser un ejecutor de las instrucciones del partido político o del candidato. Hoy, una vez que te nombran, ya es mucho más difícil quitarte. Tenés que seguir la ley.
tenés que seguir, digamos... O siempre hay, no, pero siempre hay. Tenés que seguir en contacto permanente con los intereses de tu partido para que no vaya a darse una circunstancia de un cisma político. Y por eso es que en el pasado proceso electoral ya hay un ingrediente que entra a jugar en ese tinglado que siempre había sido de dos partidos mayoritarios y digamos de un partido minoritario. Siempre estaba el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Bisagra, que le llaman. PINU, o la Democracia Cristiana, que jugaban el papel de bisagra. Ahora ya están los tres grandes: Partido Liberal, Partido Nacional y Libertad y Refundación. Pero cuando habla, por ejemplo, Cosette, la gente le identifica con el Partido Nacional de Honduras. Sí. Cuando habla Ana Paola Hall, la identifican con el Partido Liberal. Y cuando habla Ochoa, lo identifican con el Partido Libertad y Refundación. Obviamente hay independencia, obviamente hay una capacidad un poco mayor de maniobra, pero siempre existe el ingrediente político que va a estar en ese tipo de circunstancias. Así que va a ser interesante que hablemos de estas cosas. ¿Qué es lo que se está dando? ¿Ah? ¿Qué es lo que se está dando? Exacto, es la pregunta que viene. ¿Qué es lo que se está dando al momento? Uno, dos, ¿qué pasó con esta compañía que es para la transmisión de datos? Tan cuestionada y que al final todos se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos para dejar la compañía que va a ser la encargada de la transmisión de datos. Mira, Carlos. Vamos a hablar de la democracia. Sí. Que no existe en Honduras. Y tú me vas a decir, ¿por qué no hay una democracia en su verdadera plenitud? Primero, porque el sistema democrático exige que quien llegue al poder sea escogido por la mayoría de los habitantes de un determinado territorio. Eso le llamamos democracia realmente a un proceso que es para escoger a alguien, pero eso... En la parte eminentemente formal, obviamente tiene otras connotaciones, sí. Pero en Honduras, desde que se dio el golpe de Estado en el 2009, las realidades políticas cambiaron. Y ya no existe lo que se denomina el bipartidismo, sino que hay una tercera fuerza que tiene un poder electoral lo suficientemente grande como para decidir y ganar las elecciones. Y estamos hablando del tema de Libertad y Refundación, que entró en ese juego político y que ha logrado alcanzar el poder. Pero lo interesante de esto es qué sucedió antes de eso. Una distorsión de la democracia. Si bien es cierto, debemos de escoger a la gente por la mitad más uno, que eso es obviamente la democracia, lo vemos en el Congreso, lo vemos en los patronatos, lo vemos en cualquier órgano, digamos, donde se tenga que realizar una votación, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. En Honduras, cuando se creó el Partido Libertad y Refundación, debió haberse reformado la Constitución porque la realidad nos indicó que no había un partido político que per se o por sí solo tuviera el 51%. Entonces, ¿qué es lo que se hace en otros países evolucionados para que la representatividad sea total? Hombre, se va a lo que se llama un balotaje o la segunda vuelta. Los dos candidatos que sacaron la mayoría de la votación tienen que volverse a enfrentar para que uno de ellos tenga el 51%. Pero lejos de eso, aquí vino un proceso de distorsión donde Juan Orlando Hernández llegó al poder en esa distorsión, no por la mayoría, sino que por un 25-27%, y después repitió violentando la Constitución y buscó una reelección ilegal en un sistema antidemocrático. Se logró y obviamente eso trajo una
polarización política tan grande que incluso el país cayó en los temas de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, y se buscó esa coyuntura para buscar la reelección ilegal. Eso hizo que las fuerzas progresistas del país, o las que quisieran luchar contra esa dictadura, entre comillas, se uniera en un esfuerzo para sacarlo del poder. El fuera fuego fue un elemento fundamental. Y funcionó. Y funcionó, y funcionó en este sentido, que a pesar de que el sistema es antidemocrático, por primera vez en la historia, una alianza política tiene más del 51% de la votación. Es decir, este gobierno tiene algo que carecieron los otros gobiernos, que es legitimidad. Legitimidad porque legítimamente el pueblo en su mayoría determinó que alcanzar el poder. Ahora bien, ¿cómo ve el panorama político? Okay. En víspera ya se aproximan las elecciones internas. ¿Qué pasa entonces? A partir de que el nuevo partido, Libertad y Refundación, alcanza el poder político a través de una alianza, porque no lo alcanza por sí solo, lo alcanza buscando otros sectores. ¿Cuáles son los sectores? La unidad con un candidato que en aquel momento jalaba votos, como es Salvador Narrala, que tenía su propio partido político, pero que si hubiera participado en la contienda electoral, hubiera polarizado el voto, lo hubiera dividido de tal forma que peligraba el hecho de que el Partido Nacional aglutinado pudiera volver a ganar el proceso electoral. Eso hace que haya esa primera unidad. Y después, el hecho de que en el Partido Liberal de Honduras se produjeron elecciones internas, y vamos a hablar de ese tema posteriormente, muy cuestionadas, donde Gianni Rosenthal, que venía de pagar una condena por ser un confeso, un lavador de activos o un delincuente confeso, concita el rechazo de la honestidad del Partido Liberal y decide plegarse, después del fraude que le hacen a Luis Zelaya, también a ese movimiento anti-Jo, el fuera Jo, y se logra el objetivo fundamental. Pero ¿qué pasa? Una vez que Libertad y Refundación alcance el poder de la nación a nivel ejecutivo, se produce un fenómeno bien interesante, Carlos, y es que no necesariamente por haber ganado la presidencia de la República ibas a tener gobernabilidad, porque el Congreso Nacional de la República estaba constituido y dividido de tal forma que Libertad y Refundación por sí solo no tenía la mayoría y necesitó entonces hacer alianzas también en aquel momento para que se evitara que ganando las elecciones se perdieran dos poderes del Estado. ¿Cuáles eran esos dos poderes? El legislativo y el judicial. Y ahí empieza toda una trama. Y es importante que le sigamos esto para ver este momento actual. ¿Cuál es la trama? Juan Orlando Hernández, que pierde obviamente la reelección de su partido o el gane de su partido, trata de dividir a la oposición que había ganando, sacando un candidato que haga alianzas con el Partido Nacional, y sale la primera gran crisis política, que es la presidencia de Jorge Cálix. Jorge Cálix, que jugó en ese momento concitando Jorge Cálix es producto, porque se dijo en su momento que Jorge Cálix, y lo han dicho miembros del Partido Liberal, de que es un caballo de Troya de Manuel Zelaya Rosales dentro del Partido Liberal. Yo no sé si de José Manuel Zelaya, pero sí es un caballo de Troya de alguien, porque él ya respondió a los intereses de una alianza con el Partido Nacional. Eso es una realidad. Él, a mi juicio, confrontó directamente
la decisión de Libertad y Refundación, y ahí viene un quiebre. Por eso es que Jorge Cálix ahora aparece en el Partido Liberal, porque no tuvo espacio en el Partido Libertad y Refundación. Pero fíjese que a propósito de eso, ahí vamos a colocar mire los más votados de Libertad y Refundación en las elecciones pasadas, a ver si nos ayuda producción con ese cuadro. Es uno de los que aparecen en las votaciones en rojo. Ese es de los últimos. De los últimos, ese está en Cortés. Necesitamos los de Francisco Morazán. Las últimas dos, vamos a ver si lo logramos conectar aquí. Mire, lo raro aquí, ¿sabe qué es? Que los diputados más votados de Libre, que es Jorge Cálix, que es Beatriz Valle, y que vamos a ver si está compartido. Está de Francisco Morazán. Son estos, mire, vamos a reenviarle aquí. Estos son los que quiero que me coloque, por favor. Mire, por ejemplo, en el Partido Nacional, ¿verdad? Ese es el Partido Nacional. No, yo necesito los otros. Digamos, Chávez Madison, ¿verdad? 163.450, pero necesito la otra, que es esta, donde diputados por... está, vamos a ver, está don Jorge, aquí, diputados generales primarias marcas, o sea, diputados por Francisco Morazán, ese es el que necesito, por Francisco Morazán. Vamos a ver si producción lo puede compartir. ¿Por qué? Porque sí, pero necesito exactamente, mire, exactamente que este es el que necesito, este último. Ese último es porque necesito ver. Ok. Jorge, es que no tenemos a Jorge Cálix ahí. Vamos a ver. Donaire. Bueno, lo raro, ¿sabe qué es? Definitivamente. Mire, los más votados es Jorge Cálix, ¿cierto? Beatriz Valle. O sea, los más votados por Francisco. Chirinos también es el otro. Chirinos, doctor Chirinos. Que son los más votados por Libre. Sí. Entonces, los más votados por Libre son los que no están con Libre. Entonces, no solamente... Que estuvieron en esa alianza con el Partido Nacional. Entonces, es decir, son los que de alguna manera trataron de buscar la presidencia de Jorge Cálix en el Congreso Nacional de la República. Y es más, creo que lograron la presidencia provisional de la Junta Directiva. Sí. Y lo lograron con votos de liberales en contra de Libertad y del Partido Nacional. Y hoy logramos entender por qué Jorge Cálix aparece en el Partido Liberal de Honduras. Y eso es parte de la mecánica que se está viviendo en este momento. Porque lo interesante de este proceso primario va a ser cómo va a terminar el resultado y los procesos primarios de cada uno de los partidos, porque se va a definir mucho en este proceso primario. Sí. Primero, ¿va a haber verdadera unidad en el Partido Liberal en este proceso primario? Y me queda viendo usted medio... No, es que estoy procesando todavía la interrogante. ¿Por qué? Porque hay candidaturas muy sui generis. Mire, yo vengo de un abuelo liberal, padre liberal. Soy liberal y he sido liberal toda mi vida y soy ahora abuelo de liberales. Sí. Pero nunca había visto una circunstancia como la que está viviendo el Partido Liberal de Honduras. ¿A qué me refiero? Nunca en la historia del partido habíamos buscado candidatos foráneos para dar nuestra propia lucha. Gente que nunca ha pertenecido al Partido Liberal. Gente que ha maltratado, ofendido
Entonces, ¿cómo va a calificar, digamos, a Calix, a Beatriz, al doctor Chirinos dentro del Partido Liberal? ¿Y cómo va a calificar a Salvador Narrala dentro del Partido Liberal? Para mí todos son oportunistas. Y me dirá usted, ¿por qué oportunistas? Porque Pero ¿quiénes son los oportunistas en este caso? Salvador Narrala tenía su propio partido, que tiene que venir a hacer al Partido Liberal. ¿Por qué viene al Partido Liberal? Por una sencilla razón, porque él sabe que no tiene estructuras y lo ha demostrado en las veces que ha participado para poder defender el voto que le puedan haber dado. Y entonces, aquí no solo se trata de ser simpático, agradable, sino que debe de haber una estructura política que esté ubicada en las mesas electorales receptoras, porque tenemos un fenómeno en Honduras. La mesa no es independiente, sino que es integrada por los movimientos y por los partidos políticos. Bueno, vamos con Salvador Narrala, ahí nos quedamos. Después me menciona cuáles son otros Jorge oportunistas. Calix. Vamos a ir a una breve pausa antes de que, Okay. de que me mencione el resto y me dice por qué. Claro. ¿Verdad? Bien, vamos a una breve pausa y ya retornamos. Bien. Con el abogado Enrique Ortiz Sequeira. ¿Quién es? Quedó en el tintero la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los otros oportunistas? Fue tan largo el anuncio que ya se me olvidó. Y le da también. No, No, usted tiene una memoria de esas privilegiadas. no, yo le digo. Igual a la de su padre. Yo le digo. Yo me quedo sorprendido, porque el partido primero se ha alejado de sus principios. Imagínense que ponemos un delincuente confeso de presidente. Un hombre que ha confesado sus delitos está dirigiendo el Partido Liberal de Honduras. Eso es una tragedia para el Partido ¿Y Liberal. se refiere? Gianni Rosenthal. Ah. Segundo, el proceso pasado fue el proceso más fraudulento, el primario del Partido Liberal de Honduras. Para darle un ejemplo, además de la manipulación que hicieron en las urnas, su servidor iba de candidato a la presidencia del Consejo Central Ejecutivo. Ajá, y por lo menos debía haber integrado por cociente y me pasaron el borrador así nada más porque se les ocurrió. Entonces, ¿qué no hicieron en ese partido? Y hoy no solo estamos abriendo los brazos, sino que las piernas, metiendo dos outsiders, dos foráneos, dos enemigos del partido. Óigame, yo recuerdo, y véalo usted en todas las redes sociales, las negruras que le dijo Salvador Narrala al Partido Liberal. Él dijo que jamás iba a sentar con Gianni Rosenthal porque era un delincuente que aparecía en la lista Engels. Y mírenlo, allá fue a brindar pleitesía. Jorge Calix no tenía ninguna posibilidad en el Partido Libertad y Refundación. Él quería ser candidato, se lanzó y dijo que íbamos a llegar. Y ahora, ¿cómo puede cambiarse el uniforme? Es como que yo esté en la guerra con El Salvador, la famosa guerra que tuvimos. Me quité el uniforme de Honduras y entonces me ponga el de El Salvador y me voy a pelear contra los hondureños. Eso no existe. La lealtad y los principios políticos son fundamentales. Y además que quedó evidenciado que Jorge Calix estaba e hizo una alianza con el Partido Nacional en el reciente para quedarse con la presidencia del Congreso, que incluso la actual presidenta lo catalogó de traidor. Entonces, el Partido Liberal lleva a un traidor a una contienda primaria. ¿Y qué puede decir entonces de Luis Zelaya y de Maribel Espinosa? Bueno, con Maribel es complicado porque es una dama, pero las verdades son las verdades. Ella es diputada, ¿por quién? En el Congreso Nacional de la República. Por PSH. No es por el Partido Liberal de Honduras. Entonces, Ella ha sostenido de que nunca ha dejado de cotizar para el Partido Liberal y que ella sigue siendo liberal. Yo pude haberme ido a cualquier partido y ir de diputado, pero mis principios liberales me dicen que debo mantenerme en el... Es que utilizo al partido cuando me conviene. Es a mi conveniencia, no a los intereses del partido. La pregunta es,
¿Dónde se sienta ella en este momento? ¿En la bancada del PSH o en la bancada del Partido Liberal? ¿Qué pasa si el PSH le dice que vote de una forma y el Partido Liberal le dice que vote de otra forma? Yo pude haber dicho, mire, es que yo formo parte de una alianza. Pero las actuaciones son fundamentales. Ahora, el único que yo veo que ha iniciado una carrera, que ha sido liberal, que ha sido presidente, que tienen una contextura completa es Luis Zelaya. Es más, la campaña de Luis Zelaya es liberal, vota por liberal. Porque eso es una cosa muy interesante. Yo quisiera ver cuántos liberales de verdad van a ir a votar. Porque como es una elección primaria, cualquiera puede ir a votar al Partido Liberal. Y no es así. Solo los liberales debemos de escoger a nuestros liberales. Pero ahí no se sabe quién va a llegar. ¿Usted cree que va a haber algún traslape de votos? Pues, ¿qué es la gente que sigue a Salvador Narváez? O sea, entonces, ¿Es PSH? ¿Es independiente? Entonces, ¿qué tan transparentes se desprende entonces la pregunta? ¿Qué tan transparentes van a ser las elecciones internas? No sabemos. ¿O son las elecciones No, internas en esos procesos que usted estuvo? En el 2017, que no estuve yo, todo el mundo dijo que había sido el peor proceso electoral que había. Sí, pero, ajá. El peor proceso primario. Sí, pero en los que usted ha estado. ¿Qué procesos ha estado? Mire, hay una gran deficiencia del sistema hondureño. ¿Quiénes se sientan en la mesa? Que son los que levantan el acta y cuentan los votos. Los movimientos. Entonces, ahí, cuando usted se sienta ahí, usted, como dueño de movimiento, le entrega una credencial en blanco a alguien. Y entonces empieza el tráfico de credenciales. La compra de voluntades. Y ese es un sistema que no se ha mejorado ni que se ha corregido. Las mesas deben de ser mesas ciudadanas donde se sepa quién va ahí para que no se preste a la corrupción. Pero el sistema todavía tiene esa deficiencia. ¿Qué es lo que se está tratando ahora para corregirlo? Por lo menos la biometría, para que no hayan votos inflados, porque si usted me pregunta... ¿Cuántas veces, en qué votaciones hubo Helio? Pregúntele a Jorge Cálix, que así le dicen el diputado Helio, y no lo digo yo, lo dijeron sus compañeros de Libertad y Refundación. Y si usted saca la tabla, me dijo que era de los más votados. No, sí, aquí tengo la gráfica. ¿Ah? Aquí tengo la gráfica. ¿Entonces? Aquí está, mire. Dice Jorge Cálix, marcas generales en el 2021, 229.445 votos. Posición número 1. Marcas primarias, 45.089 votos. Ahí está, mire, ¿ve? Chirino, el doctor Chirino, 223.191 marcas. Posición 2, 24.252. Posición 9. Beatriz Valle, en marcas generales, 221.668. Posición 3. Marcas primarias, 34.858. Hugo Noé Pino, tengo entendido que es él. 211.769. 24.777. Octava posición. Xiomara, este es Hortensia, debe ser, Xiomara Hortensia, la Pichu, 208.286 votos en generales y 29.000. Pero mire qué interesante. Russell, ajá. Aparecen en rojo las marcas, la posición que llevan de acuerdo a la papeleta. Sí, correcto. O lo que sacaron de acuerdo al resultado. Sí. Pero a la hora de hacer la integración, Chirinos, que tiene la posición 2, termina en la posición 9. Así es. Entonces, ahí es donde el juego político. No, el ajedrez. ¿Por qué? Porque quien le ayuda es su partido político, la sumatoria de todas las marcas. Y ahí es donde empiezan los movimientos que se dan y que la gente no entiende. La gente dice, debería de ir el diputado más votado. Pero aquí es el más votado dentro del cociente que se le aplica a cada uno de los partidos políticos. Sí. Esos son otros temas que deben de discutirse. Entonces... No me contestó la pregunta. ¿Cuál era? Cuando siendo presidente usted es órgano del ente electoral, ¿cuántos fraudes se presentaron? Mire,
vamos a hablar con toda la transparencia. ¿Usted se acuerda las elecciones Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez? ¿Ok? El Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces hizo la revisión de los movimientos para inscribirlos. Y era primera vez en la historia que participaba el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libertad y Refundación en primarias. Las elecciones primarias son mucho más complejas que las generales porque es 3 elecciones al mismo tiempo de 3 partidos diferentes. Hay que hacer 3 transmisiones de resultados, hay que hacer 3 integraciones. Es un proceso que requiere mucho más logística. Previo a eso se califican los movimientos. Y en aquel entonces, y le voy a hablar del Partido Nacional de Honduras, nosotros en el Partido Nacional tomamos una decisión, que fue que no formaban parte de los movimientos las 2 hermanas Loreley, ¿se acuerda? Sí, estaba Loreley, eran las 2 hermanas, sí. Estaba Fernando Anduray, Miguel Pastor, Ricardo Álvarez. En el otro iba José Manuel Zelaya Rosales como candidato único de 2 movimientos. Y Lice Flores, si usted se recuerda. Y nosotros tomamos la decisión de que no podían haber candidaturas que iban en 2 movimientos. ¿Qué pasó entonces? Juan Orlando era presidente del Congreso y presentaron algo en el Congreso Nacional donde se permitía y se ampliaba el plazo, obviamente, de la inscripción de movimientos. Y ahí, entonces, no solo participaba Ricardo, Miguel y Juan Orlando, que tenía miedo Juan Orlando porque le iban a echar la vaca Miguel y Ricardo, sino que le inscribió a todos los demás movimientos. Y ahí nosotros intuimos que se produjo una manipulación en la mesa electoral y terminó ganando Juan Orlando Hernández y se hizo aquel famoso voto por voto. ¿Se recuerda? Sí. ¿Eso dónde terminó? En la Corte Suprema de Justicia. Incluso termina con la destitución de magistrados. De 3 magistrados. Entonces, 3 o 4. Es decir, ya estaban a favor de la cuestión de voto por voto. Ya estamos nosotros fuera del esquema del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué han habido? Jugadas políticas, sí las han habido. Y en aquella frase que acuña Manuel Zelaya Rosales que dice, no me sigue, aquí es fácil. Yo gané con fraude, dijo. Bueno, no conozco esa etapa yo porque yo más bien era candidato de él a la alcaldía municipal y a mí me ganó Ricardo. Entonces si me ganó Ricardo, me ganó con fraude. Bajo esa misma tesis. Pero él dijo que él había ganado con fraude. O sea, no conoce esto. No formé parte de eso porque era yo candidato. Pero los sistemas electorales han sido sumamente cuestionados. Mire, ¿dónde está el éxito de un órgano electoral? 1. El día de las elecciones en una rápida y correcta transmisión de resultados que no deje duda de quién es el ganador. ¿Por qué se aceptó este resultado electoral? Porque la diferencia era muy grande. Cuando las diferencias son muy cortas, siempre hay cuestionamiento. Segundo, debe haber un enorme grado de credibilidad. Si el proceso no goza de credibilidad, obviamente no hay quien lo acepte. ¿Y cuál es el mejor proceso? En el que el perdedor acepta el resultado electoral. Si no vea la crisis del 2017, Salvador iba ganando el proceso electoral. Se apaga la luz. Eso es lo que alega Salvador Narrala, que a él le hicieron fraude en esas elecciones. Y yo creo que le hicieron fraude por todo lo que ha salido posteriormente, tanto en los juicios de Nueva York como en la mecánica del proceso. Porque cuando nosotros participamos en las elecciones primarias, hay algo que no lo hemos discutido, Carlos, y es la intromisión del narcotráfico en el proceso electoral. Mire. Y es que eso es intocable, ¿no? Mire, hay sectores, hay municipios,
hay departamentos donde quienes definen las elecciones son los capos. Entonces, ese es otro gran tema que no se ha manejado. Mire lo ¿Dónde aparecen las unidades de política limpia? es un esfuerzo que se hace, pero no sin tiene, presupuesto. no tiene ni el presupuesto, ni las herramientas, ni los mecanismos para buscar definitivamente una política limpia. ¿Usted cree que deben desaparecer esos? Usted me hablaba de todo este proceso electoral en Estados Unidos, que no hay un ente que regula todo esto. ¿Usted cree que aquí son elefantes blancos que estén 4 años, todo un organismo de esos, y que hace durante todos esos 4 años? Después del golpe, 2010, si usted recuerda, se conformó una comisión de la verdad. Sí. La Comisión de la Verdad hizo un documento que a mi juicio fue un documento extraordinario, donde hay recomendaciones y dice cuál es la ruta a seguir. Pero nadie ha querido seguir esa ruta. Bien. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Se pueden hacer cambios? Sí, pero no hay voluntad política. ¿Y por dónde deben de empezar esos cambios? A mi juicio deben de empezar por cambiar los miembros de la mesa electoral receptora, que es la génesis de todo el problema. Debe de haber alguien responsable de ese resultado, debe de haber alguien a quien se le pueda imputar un cargo en caso de manipular el resultado, para que la fiscalía pueda buscar a alguien y que se deduzca el delito. Pero aquí, como le digo, es sumamente complicado. Y vamos a ver. Y ojalá no tenga que venir aquí a un programa después de las elecciones primarias a decirle, ¿verdad que se lo dije? Mire el relajo en que está el Partido Liberal, porque uno y otro se están quejando del fraude electoral. ¿Usted cree sinceramente que Salvador Narrala, si pierde, va a aceptar el resultado electoral? Conociendo su comportamiento, su forma de ser. ¿Usted cree que la estructura que maneja Jorge Cálix va a dejar que le quiten el poder si pierden en sus localidades? Ya va a ver lo que va a suceder. Al retorno me habla entonces del ingeniero Zelaya, ¿verdad? Luis Zelaya. De Luis Zelaya, exacto. Sí, creo que es el ingeniero Zelaya. Y me habla de usted porque, mira, a los dos se les ha dicho que se han confabulado con Libre. A usted porque asumió una posición allá en la FAO, en Italia, tengo entendido, y también a don Luis Zelaya, que tiene querellado al jefe de la bancada del Partido Liberal, sí, porque dice que estaba recibiendo dinero de Libre. Entonces, ¿qué relación tienen ustedes dos con Libre? Porque a los dos es que les relaciona. Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el abogado Enrique Ortiz Sequeira. Hoy sí nos dieron chancecito, fíjese, más rápido para que no nos enfríe. No, aquí no usamos armas. Lo único, la más peligrosa. No, esa mata a cualquiera. Mata a cualquiera y revive a cualquiera. Cualquiera. Bota honras y puede levantar, pero bien, aquí son cosas que se dicen, ¿verdad? Y uno solo recoge las interrogantes de la gente, hombre. La pregunta, mire, Enrique Ortiz Sequeira se vendió, dicen allá, por un puesto en la FAO, dice. Ajá. Y el otro dice, también porque recibe cheques del gobierno, dijo. Ya lo tienen querellado A Mario Segura. A Mario Segura. Bueno, el pleito de Mario Segura con Luis Zelaya es de ellos dos. Hay que se entiendan y que obviamente resuelvan conforme a derecho, como dice el adagio jurídico. Mire, en política la percepción es sumamente importante. Yo sé que estoy reventado, porque cuando quiero ir a donde los de Libre me dicen, ay, viene el liberal que ya no lo aguantamos. Y cuando voy al Partido Liberal, ay, viene el Libre que viene de colado. Entonces, es una situación bien difícil porque hay veces que uno tiene que tomar decisiones fundamentales.
Y nosotros, en el caso mío, tomamos una decisión fundamental. Apoyar a Xiomara Castro de Zelaya para sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Si por eso me critican, bienvenido, porque creo que hicimos lo correcto. Si no, estaríamos otra vez en un narcoestado, sumidos en la corrupción. ¿Y cómo ve el gobierno que está apoyado hasta el momento? El gobierno lo veo, y se lo dije una vez al expresidente Zelaya, va a costar salir de ese enredo en que estaba metido el Estado por Juan Orlando Hernández. Es que los que entendemos la lectura política sabemos que aquí se montó un estado paralelo. Es decir, habían dos estados, el formal y el que manejaba Juan Orlando Hernández. Óigame, ¿cómo entiende usted que no había tesorería general de la República, sino que las cosas se manejaban por otra caja, el dinero, a través de fideicomisos? ¿Cómo se da cuenta usted de que el presidente tenía el control del Ejecutivo y el Legislativo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Entonces, se desintegró el Estado. Yo no sé si usted alguna vez cuando estuvo en el colegio tuvo un compañero que era un pícaro y que le hacía miles de nudos a uno en el zapato y le amarraba los dos cordones para que cuando uno se cayera, se enredara y se cayera. Pues lo amarraba a la silla. Exactamente. Eso le sucedió a Xiomara. Los primeros 2 años, que yo creía que iba a ser uno, empezó a desenredar ese enredo en que la dejaron. Y además, obviamente le complicaron la situación políticamente hablando, porque nos dimos cuenta de que ya no era un tema solo político, ¿no?, sino que de sobrevivencia por la persecución que se podía dar, porque estábamos en un narcoestado. Óigame, enfrentar al narcotráfico no es cosa sencilla. Y cuando le hablo de narcotráfico, no le estoy hablando de un partido político, le estoy hablando de los narcotraficantes de los diferentes partidos políticos, que incluyó al Partido Liberal de Honduras, donde todavía hay señores que manejan el narcotráfico. Entonces, es una situación muy, muy difícil y muy sui generis. ¿Que hay que apoyar las cosas buenas? Sí. Ahora, todo lo que se viene en contra ahora es no el fuera Jo, sino que el fuera Libre o el fuera Mel, porque lo han personificado, y el que está pagando el gran precio es Honduras. Mire, ¿cuántas veces en la historia de Honduras había venido un director general de la FAO a Honduras? Muy pocas veces. Nunca. Y nosotros hacemos la gestión, nos movemos en el campo diplomático, traemos al director de la FAO, se reúne con la presidenta de la República, está 4 días en Honduras y pasó desapercibido. Las cosas buenas pasan desapercibido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A quién no le interesa que las cosas buenas se divulguen? Obviamente a esos sectores que están en peligro. Hoy, recientemente, no ha pasado ni 24 horas, se vuelve a reactivar la red de diputados. Y mire el gran escándalo que se ha hecho, porque hay resistencia que se persigue el delito. Y todo es en función de tratar de salvar mi pellejo, porque yo en estos 12 años pasados cometí grandes delitos que en aquel momento gozaba de la impunidad, y se sigue gozando de la impunidad aquí en el país. Entonces, vuelvo a la pregunta. Usted dice que fue un gobierno comprometido, que le dijo que iba a tratar, que era difícil de desenmarañar y que les iba a costar. ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿cómo lo está viendo? Una cosa bien sencilla, que lo vamos a ver en el proceso electoral. Se va a ver reflejado. Sí, si este gobierno realmente ha logrado llegar a cada uno de los sectores y ha cambiado la vida de cada uno de esos sectores, y la gente
que no puede expresarse en los diferentes medios de comunicación, siente que su sistema y calidad de vida ha cambiado, va a tener posibilidades. Si por el contrario siente que ha sido una frustración, que obviamente no se ha cumplido con las expectativas de los que ellos creían se iba a dar con el cambio de gobierno, puede tener enormes dificultades. ¿Qué pasa con Luis Zelaya? Una cosa bien sencilla. El lado oscuro, los sectores oscuros del partido, los que están involucrados en esos temas de corrupción y lavado de activos, no lo van a dejar llegar. No lo dejaron la primera y no van a querer dejarlo la segunda. Pero yo creo que es una bandera de dignidad. Pero usted ha cuestionado también a Luis Zelaya. Muy poco. Tal vez lo que le puedo cuestionar, ¿qué podría ser? Que necesita, digamos, ser más puntual con los que debe de señalar, pero si es tan puntual, entonces lo van a acusar de que lo que anda buscando es la división dentro del Partido Liberal. Yo por eso ni siquiera lo apoyo. Porque si lo apoyo, entonces van a, es que este ya viene apoyando a aquel porque... O sea, usted no tiene ningún candidato favorito dentro del Partido Liberal. En este momento no, pero si me tocara votar en este momento, dentro de las 4 alternativas, yo, liberal, voy a votar por otro liberal y ese liberal se llama Luis Zelaya. Ya, o sea, que no votaría en ningún momento por Libre. No, yo voy a ir a mis elecciones si yo soy liberal. Ajá. Yo no le digo que soy nieto de liberal, hijo de liberal, padre de liberal y ahora vuelvo. No, pero es que se han salido un montón, también. Todavía no me ha salido. Y qué bueno que usted me hace esa pregunta. ¿Usted es liberal? Todavía. Y no quiere decir que voy a morir liberal. Porque si yo veo que el partido sigue prestándose para lo que se está prestando en este momento, obviamente... No descarta la posibilidad usted de cambiarse de partido, entonces. No la descarto, porque ese no es el Partido Liberal. Es decir, tiene el nombre de liberal, pero es más cachureco o más corrupto que cualquiera de los partidos. Y se lo digo con claridad. Solo vea las planillas cómo están conformadas. Entonces, ¿por quién votar? Pues si no tenemos... Bueno, yo creo que hay gente buena. Yo veo, por ejemplo, a Luis Zelaya, que lleva una buena fórmula presidencial. Veo algunos diputados de gran valía en Cortés, en Francisco Morazán. Y claro que les voy a ir a dar el voto porque yo lo que quiero es... Pero también Luis Zelaya fue a saludar a don Yanni también. Bueno, si uno no, lo cortés no quita lo porque como estaba cuestionando a lo que decía Narrala también, entonces... Lo cortés no quita, me imagino que debe haber sido un trago muy amargo para Luis. Sí. ¿Por qué? Hay veces que uno tiene que dar la mano, pero ver para otro lado. ¿Le ha tocado a usted? Sí, con el mismo Yanni. Con el mismo Yanni. Me dijo una vez, y se lo agradezco, ¿puedo irle a dejar el acuerdo de duelo de tu padre? Claro, Yanni, no confundamos una cosa con la otra. Dije, no nos entendemos políticamente, pero reconozco tu acto de cortesía para un hombre que ahora está al lado de tu padre, allá en el cielo. Pero, y ahí logramos tener la posibilidad de hablar algunas cosas que le dije con toda franqueza. Ya ni estás equivocado. Vos estás queriendo utilizar el Partido Liberal para fines personales y así no es el Partido Liberal. Finalmente, abogado, ¿usted cree que este proceso electoral interno va a ser un proceso electoral limpio? Deseo y espero que así sea. De lo contrario, puede ser la antesala de un proceso muy conflictivo de índole general. Y Honduras no necesita volver a caer en crisis. Es decir, que esto se va a ver reflejado también en una general. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si gana Ana García dentro del Partido Nacional? ¿Qué pasa si gana Maribel Espinosa dentro del Partido Liberal? ¿Usted cree que Jorge Cálix y Salvador y Luis Zelaya van a empujar en la misma dirección? ¿Qué pasa si gana Racel Tomé en Libertad y Refundación? Son cosas
que van a marcar el proceso electoral. Y me parece que en el panorama, quien mayor estabilidad parece tener es Libertad y Refundación, porque tiene consolidada una candidatura. Podrán haber Consolidada de dedo. Como sea. Sí. Pueden haber sus escaramuzas en los niveles intermedios. Pero lo arreglan, ¿no? Al final. Partido Nacional sí tiene un serio problema. Serio problema porque, como le digo, sabe lo que significa que la esposa del expresidente narcotraficante gane el proceso electoral. Para Honduras, el peligro que eso significa. No es para el Partido Nacional, para Honduras. Haber eliminado la extradición estuvo correcta. Yo creo que eso es una cosa que va a pasar factura. Está pasando factura. Todavía no hemos llegado a febrero. Ojo, no hemos llegado a febrero. Todavía no es eliminado la extradición. Está en proceso. Cada día está más cerca. Pero como usted sabe que los goles se meten en el último minuto y a veces hasta en minutos extra. No se sabe de esto. Y cuando hay por mientras el balón está en juego, todo es posible. El gol está a la vuelta próximo. de la esquina. Sí. Y en el Partido Liberal de Honduras, hombre, creo que están dos ciudadanos que no son liberales, que ninguno de los dos va a aceptar la pérdida. Abogado, le agradezco mucho su comparecencia. Gracias. Realmente ha sido muy, muy agradable dialogar con usted. Lo agradable ha sido estar acá haciendo algún tipo de reflexión. De reflexión. Sí. De reflexión y sintiéndose con esa libertad de decir lo que a veces otros no quieren oír, pero que es necesario decir. Te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Muy amable. El abogado Enrique Ortiz Sequeira, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.